Hola, muy buenas, som Marc Renau, corredor del Team Luna Brastif i també corredor local de Vilafamés. Per això, vos invito a tots a que vingueu a la societat del meu poble. Segur que pasarem un gran dia de ciclisme. La Challenge de la Plana, tanto como para los corredores como para los ayudantes y familiares, son 2 meses de nervios, pero también de vivir experiencias, de ver todo lo entrenado este invierno y aparte pues, de conocer la provincia de Castellón, que tenemos unos recorridos espectaculares para el ciclismo y la Challenge de la Plana yo creo que los plasma a la perfección. En la etapa de este año de la Challenge de Vilafamés se va a llegar a los 70 kilómetros, por lo tanto va a ser un pelín más selectiva, un pelín más dura. También hemos introducido una variante al llegar a la Varona. Tiene un pelín de pendiente y por lo tanto se va a hacer al final dura con el paso de las vueltas. Sobre todo destacar el final de etapa que va a ser al igual que el año anterior en las duras rampas de la iglesia de Vilafamés. En la etapa de Vilafamés van a ser 6 vueltas, sobre todo, 3 grandes y 3 pequeñas. En las grandes este año hemos introducido una variante en la población de la Varona. Vamos a realizar un giro a la derecha, va a ser por un camino un pelín más estrecho que el año pasado. Al final se empina bastante, va a ser muy selectivo y sobre todo en la tercera vuelta ya van a doler las piernas. Al acabar estas 3 vueltas grandes, que son bastante más asequibles que las pequeñas, yo creo que va a empezar a hacerse una selección importante. En cada paso por Vilafamés el pelotón va a perder unidades y a la última vuelta seguramente se quedará un grupo de unas 20 o 15 unidades y en la última subida pues se jugará la victoria de etapa. Sobre todo pues ese último kilómetro, o sea, el final es espectacular por las calles de Vilafamés y la subida a la iglesia y sobre todo ese último giro a izquierdas y en 20 metros ya está la meta, pero esos últimos metros son muy duros y espectaculares.